Hace más de 2500 años, en el norte de la India, el mundo era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Los reinos se extendían entre selvas y ríos sagrados. Las ciudades crecían lentamente y la vida humana estaba marcada por la incertidumbre, enfermedad, trabajo duro, muerte temprana. La mayoría de la gente vivía bajo sistemas rígidos, donde el nacimiento determinaba casi por completo el destino de una persona. Era un tiempo de profundas inquietudes espirituales. Los sabios vagaban entre aldeas y bosques, buscando respuestas a preguntas que parecían eternas. ¿Por qué sufrimos? ¿Es posible vivir sin miedo? ¿Qué es lo que realmente somos? Los rituales védicos dominaban la cultura, pero muchos sentían que las ofrendas y sacrificios no lograban calmar la angustia interior. Por eso, surgieron movimientos de renunciantes, personas que abandonaban sus hogares para meditar en soledad, ayunar y reflexionar sobre la existencia. La India se convirtió en un lugar donde el misterio de la mente y el sentido de la vida estaban siendo investigados como nunca antes. En medio de este mundo lleno de tensiones sociales y búsquedas espirituales, nace un niño llamado Siddhartha Gautama, heredero de una familia de guerreros y gobernantes. Su nacimiento no fue visto simplemente como la llegada de otro príncipe. Los relatos cuentan que varios sabios anunciaron dos posibles destinos para él: convertirse en un gran rey que dominaría la tierra, o en un ser iluminado que transformaría la comprensión humana del sufrimiento. Su padre, temeroso de perderlo al camino espiritual, decidió protegerlo del dolor, de la pobreza y de la muerte. Quiso crearle un mundo perfecto para mantenerlo alejado de toda inquietud. Sin embargo, la realidad fuera del palacio era muy diferente. Ese contraste entre el lujo artificial y la dura verdad del mundo marcaría el comienzo de una historia que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la mente, la paz y la libertad interior. El nacimiento de Siddhartha ocurrió en un momento en el que el ser humano buscaba desesperadamente una salida al sufrimiento, y sería él, siglos después, quien revelaría un camino que aún hoy millones de personas siguen para encontrar claridad, serenidad y liberación. Siddhartha creció rodeado de belleza, lujos y comodidad. Su padre, decidido a cumplir la profecía que lo anunciaba como un gran gobernante, hizo todo lo posible para mantenerlo alejado de cualquier experiencia que pudiera despertar en él preguntas incómodas. Dentro del palacio no había ancianos, enfermos ni señales de sufrimiento. Cada celebración, cada danza y cada jardín estaba cuidadosamente preparado para ofrecerle la ilusión de un mundo perfecto. Su educación fue impecable. Aprendió artes marciales, filosofía, poesía y el manejo del arco. Era admirado por su inteligencia y por una presencia serena que lo acompañaría toda su vida. Se casó joven con Yashodhara, una princesa noble y delicada, y juntos tuvieron un hijo. Desde fuera parecía que nada faltaba en su vida, pero en su interior algo no estaba en paz. A pesar del esfuerzo de su padre por protegerlo, Siddhartha comenzó a sentir que ese mundo tan cuidadosamente construido no era real. Había una pregunta silenciosa que se repetía dentro de él. ¿Puede la vida estar hecha solo de placer? ¿O hay algo más que no estoy viendo? Impulsado por una curiosidad que ya no podía ignorar, pidió permiso para salir del palacio. Y esa decisión cambiaría su vida para siempre. En sus primeras visitas al exterior, se encontró con 3 escenas que lo sacudieron profundamente. Primero, vio a un anciano. Un cuerpo debilitado, un rostro arrugado, un caminar lento. Descubrió que la juventud no era eterna,
que incluso el vigor desaparece. Luego vio a un enfermo retorciéndose de dolor. Comprendió que la salud es frágil, que nadie escapa a la enfermedad. Después vio un cadáver siendo llevado por varios hombres. Entendió que la muerte no era una historia lejana, sino un destino inevitable para todos. Siddhartha regresó al palacio perturbado. Por primera vez vio el sufrimiento del mundo y ninguna música o banquete pudo ahogar la verdad que había descubierto. En una cuarta visita, vio a un asceta, un hombre que, aún sin posesiones ni comodidades, irradiaba una calma profunda. Su serenidad despertó algo en Siddhartha. Allí comprendió que debía buscar respuestas más allá del lujo y del poder, que la paz interior no se compraba ni se heredaba, se encontraba. Y esa misma noche, mientras todos dormían, miró a su esposa y a su hijo y sintió que abandonarlos no era un acto de egoísmo, sino una decisión necesaria para entender el sufrimiento humano y algún día aliviarlo. Siddhartha dejó el palacio sin riquezas, sin título y sin destino claro. Con un corazón lleno de preguntas, cruzó las puertas doradas hacia lo desconocido, decidido a buscar la verdad sobre la existencia, el dolor y la libertad. Y ese fue el comienzo de su transformación y el principio de un camino que cambiaría la historia espiritual del mundo. Cuando Siddhartha dejó el palacio, no sabía exactamente qué iba a encontrar, pero tenía clara una cosa. Quería comprender por qué sufrimos y si había una salida real al dolor. Buscó maestros, aprendió técnicas de meditación profundas y llevó su cuerpo al límite con ayunos y prácticas extremas. Se quedó casi en los huesos, creyendo que mientras más se castigara, más cerca estaría de la verdad. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo importante. Ni el lujo del palacio, ni la autotortura le habían dado paz. Eran solo dos extremos distintos. Entonces comprendió el camino del medio. No vivir esclavo del placer, pero tampoco destruir el cuerpo, sino encontrar un equilibrio donde la mente pudiera ver con claridad. Un día, se sentó bajo un árbol, más tarde llamado el árbol Bodhi, y tomó una decisión radical. No se levantaría hasta comprender la verdad del sufrimiento y la liberación. Esa noche, su propia mente se volvió su mayor reto. Aparecieron miedos, deseos, recuerdos, dudas. Todo lo que lo ataba surgió como una especie de prueba interior. En vez de huir, los observó en silencio. No luchó contra ellos, pero tampoco se dejó arrastrar. Al amanecer, algo en él se abrió. Comprendió el origen del sufrimiento. Vio cómo el apego y la ignorancia atan a los seres y entendió que la mente puede despertar y ser libre. En ese momento dejó de ser solo Siddhartha Gautama. Se convirtió en el Buda, el despierto. Y a partir de ese despertar, nacería todo lo que hoy conocemos como budismo. Después de su despertar, el Buda resumió todo lo que comprendió en algo llamado las 4 nobles verdades. La vida incluye sufrimiento, no solo dolor físico, también vacío, frustración, ansiedad, pérdidas, miedo al cambio. El sufrimiento tiene una causa. Nace del apego, del deseo de que todo sea como yo quiero, de no aceptar que todo cambia. La mente se aferra, se resiste y sufre. ¿Es posible dejar de sufrir? Si entendemos cómo funciona la mente y dejamos de aferrarnos, el sufrimiento puede disminuir. Hay una libertad interior posible para cualquiera.
Existe un camino para lograrlo. Ese camino es el noble óctuple sendero, una guía para vivir con más conciencia, ver la realidad con claridad, pensar con menos ego, hablar con cuidado, actuar sin dañar, trabajar de forma ética, esforzarse con equilibrio, cultivar atención plena y entrenar la mente con meditación. El Buda también enseñó 3 ideas clave. Todo es impermanente, nada dura para siempre. Aceptar esto trae paz. No hay un yo fijo. Cambiamos todo el tiempo. No somos algo rígido, sino un proceso. Todo está conectado. Lo que haces, piensas y decides tiene impacto en ti y en los demás. Estas enseñanzas no son solo conceptos bonitos. El budismo insiste en experimentarlas, no solo entenderlas. Por eso la práctica central es la meditación, que no es quedar en blanco, sino ver con honestidad lo que pasa en tu mente y tu corazón. En resumen, el budismo nos da un mapa, nos muestra por qué sufrimos, cómo participamos en ese sufrimiento y cómo podemos transformar nuestra manera de vivir desde adentro. Con el tiempo, las enseñanzas del Buda viajaron a muchos países y tomaron diferentes formas. Así nacieron varias escuelas de budismo, como distintos caminos que llevan al mismo lugar, el despertar. Theravada es la forma más antigua. Se practica sobre todo en países como Sri Lanka, Tailandia y Birmania. Se centra en la disciplina, la meditación y la búsqueda de la iluminación personal, siguiendo muy de cerca las enseñanzas originales del Buda. Mahayana surgió después y se expandió por China, Corea y Japón. Aquí aparece la figura del Bodhisattva, alguien que busca despertar, pero no solo para sí mismo, sino para ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento. Zen es una rama del Mahayana, muy conocida en Japón y Occidente. Se enfoca en la experiencia directa. Menos palabras, más silencio, meditación y presencia. Enseña que el despertar está en lo cotidiano. Respirar, caminar, lavar un plato. Budismo tibetano, Vajrayana, se desarrolló en el Tíbet. Usa mantras, visualizaciones, símbolos y prácticas muy profundas para transformar la mente. Es un camino intenso que combina filosofía, meditación y ritual. Aunque parezcan diferentes, todas estas escuelas comparten la misma esencia: comprender la mente, reducir el sufrimiento y despertar a una forma de vivir más consciente, sabia y compasiva. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte y activar la campanita para que sigamos explorando juntos las enseñanzas que transforman la vida. Tu apoyo permite que esta comunidad crezca y que más personas encuentren un camino hacia la calma y el entendimiento.